Tengo que confesarle que hace unos poquitos años, de veras poquitos, que yo estudié Derecho allá en la facultad de la UNAM, sí nos insistían una y otra vez que el derecho era solo para unos cuantos, por cierto, dicho en masculino, ¿no? Así como unos cuantos varones que iban a domesticar para sí su beneficio el derecho, los códigos, los libros, en fin. Y hoy me encuentro pues con una época tan distinta, donde esto francamente se volvió una antigüedad y aquí está como testiga de eso Abril Ayala Pineda. Me da muchísimo gusto recibirte aquí. Muchas gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí contigo. Pues es recíproco. Te agradezco muchísimo que nos traigas el proyecto Jus para Domis aquí a Calle 11. A ver si lo puedo refrasear. Es Jus, derecho, ¿no? Justicia, para hablarlo a nivel de calle, ¿no? Y no allá en los tribunales lejos. No, es para todas las personas. ¿Por qué elegiste derecho? Ay, ¿por qué? Pues mi abuelito era abogado, mi mamá y mi tía fueron abogadas y luego mis papás se divorciaron y yo estaba en medio de los juzgados y todo y pues convivía mucho con abogados aunque no quisiera, entonces dije yo quiero ser abogada para que los niños no tengan que vivir lo que yo tuve que vivir con mis papás. ¿Te tocó estar en medio de un pleito por la custodia o por la Sí, patria potestad? por la custodia de la patria potestad. O sea, tú ya decidiste que lo tuyo va a ser derecho familiar. Eso pensaba. Hoy que ya te gustó el corporativo. No, me gusta el derecho laboral y el constitucional. Entraste a la Universidad Panamericana, que es una universidad muy seria, un lugar bellísimo, por cierto, Sí, muy allá por la bonito. Casa de Cultura Juan Rulfo, en la Miscuac. Yo ahí crecí a la vueltecita, es que conozco bien el lugar. Y ahí te enfrentaste a la primera dificultad de ser abogada, ¿nos la cuentas? Sí, pues el sistema era muy tradicional y los profesores eran muy estrictos y, o sea, a veces rayaban en lo grosero y violento porque pues no contestábamos como ellos querían o a lo mejor en el caso de las mujeres no era un espacio para nosotras. Me acuerdo mucho de un profesor que no había estudiado para su clase y me tocó la mala suerte de que me preguntara la clase y enfrente de todos me dijo que era una deshonra. Entonces, Una deshonra para la Panamericana. y para mi familia y que mis papás estaban tirando dinero. Y ya, eso Perdón, fue, ¿qué hace uno después de que le dicen eso a una? Después te vas a la cafetería, te encierras en el baño, caminas por la plaza, enfrente hay una iglesita, te metes ahí a un confesionario, ¿qué haces? pues ya me iba a mi casa, me subí al metro y ya me iba llorando hasta llegar a mi casa. Dejaste la Universidad Panamericana. Sí, la dejé, ¿Por qué? porque cuando entré a la UP yo no sabía que tenía TDA, Trastorno de déficit de déficit de atención. atención. Y pues obviamente el método de la UP no era compatible conmigo y con mi neurodivergencia. Entonces, pues la misma UP me corrió a mí y ya, Felizmente. sí, felizmente. A ver, el déficit de atención, en buena medida, mala medida, lo tenemos casi todas las personas, pero ya que se vuelva un trastorno, o sea, que no te deje vivir, entonces sí ya tenemos ahí lo que tú llamabas la neurodivergencia. ¿Cuándo te diste cuenta que ese déficit de atención te estaba trastornando la vida y que tenías que quitarte de encima ese trastorno? Porque empecé a ir a la psicóloga porque estaba muy deprimida porque me iba mal en la escuela y la psicóloga, pues con mis características, yo creo me dijo, ¿sabes qué? Ve al psiquiatra y habla con él. Entonces ya fui al psiquiatra y el psiquiatra me dijo que pues efectivamente tenía déficit de atención y me lo empezó a tratar en segundo semestre cuando estaba en la UP a mediados. Entonces ya cargaba un montón de materias que tenían reprobadas y ya para los finales no fue suficiente y la misma UP me Dijo, sacó. muchas gracias. Ajá. Pero ¿qué es lo que te fallaba? ¿La memoria? ¿No entendías el libro de Derecho Civil 1 de Galindo Garfias? ¿No entendías? Era la memoria que me costaba muchísimo trabajo concentrarme en esos libros de porrúa de pasta gruesa que son Que no te los pesadísimos. vayan a aventar, ¿verdad? Sí, Porque porque rompen la descalabran. cabeza. Entonces no podía estudiar con esos, me costaba muchísimo trabajo concentrarme y era leer la misma página 5 veces y a ver si entendía algo. Entonces
no era suficiente para memorizar todo. ¿Llegaste a pensar dedicarte a otra carrera? No. O sea, ibas a ser abogada, no importaba Sí, cómo. o sea, aunque no fuera en la UP, yo iba a ser abogada. Y ayudaste o estás ayudando a mucha más gente ahora a ser abogadas y abogados. Te fuiste al TEC de Monterrey Sí, y te cae la pandemia encima. y es cuando empieza a crecer Just para Dummies. A ver, va de cero. Just para Domis. ¿Cómo se te ocurre? Hoy tiene 14,000 personas esa comunidad, es súper exitosa y me atrevo a decir, no solamente ya es para personas abogadas, ¿no? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo te vino a la cabeza cómo lo llamo? ¿Negocio, ayuda, voluntariado? Pues tiene un poquito de todo, yo creo. Pues ya estaba en el TEC y no estaba viendo materias de derecho. Mis apuntes de derecho en la Panamericana eran muy bonitos. Como te inscribiste a Derecho, pero no estaban viendo Derecho en el TEC. No, era tronco común, con otras ciencias sociales. Ya. ¿Qué estabas viendo? ¿Sociología, comunicación? Sí, sociología, o sea, cosas de economía que me chocaban, matemáticas, porque es el TEC. Claro. Y ya, pues decidí con mi tiempo libre, porque tenía mucho tiempo libre en comparación a la UP, empezar a utilizarlo para hacer las publicaciones viejititas de Just para Dummies, que todavía me ponía a definir frases en latín y las publicaba. O sea, ya ahorita ya me cayó el 20 de que el latín pues no sirve de nada en el mundo. Nada más sirve para presumir. Sí. Nada más. Para la vanidad. Ujú. Y te pusiste a transcribir tus apuntes. Sí, Y eso le gustó a la gente. sí, porque muchas veces ya no nada más eran los apuntes, era esta noticia que había salido de la corte. Entonces voy a platicar un poco de las mujeres en la corte. Entonces ya muchas mujeres pues no nos vemos representadas en el mundo del derecho, entonces ver que alguien te ponga a las ministras de la Suprema Corte de México y no nada más a Ruth Bader Ginsburg, pues ya es algo, o sea, ya tienes a alguien a quien ver y a quien aspirar. O sea, empezaste, a ver si utilizo la palabra bien y si no me detienes, a reportear temas de derecho y a entregar información sobre eso a la gente. Sí, Porque algo yo lamento mucho en México es que no hay un periodismo riguroso sobre temas judiciales. Y eso como que es un puente que no está, ¿no? Entre la sociedad y esos tribunales, esos juzgados, ¿no? sí. No hay como traductores. No, y luego o sea, es difícil. Las cosas que suceden en la Suprema Corte, o sea, las sesiones del Pleno, pues son muy importantes. Y si no estudias derecho o si no has llevado la materia de amparo, entender lo que están diciendo los ministros, pues es difícil. Abril, ¿cuál fue la primera sesión de la Corte que te echaste y trataste de traducirla para que no fuera un trastorno para el resto de la gente? La de la consulta para consultar el juicio de expresidentes, Ajá. porque se me quedó muy grabada la frase de Luis María Aguilar de un concierto de inconstitucionalidades. Cuando leí el proyecto, o sea, vi en memes que el ministro había puesto eso y yo dije, Concierto de sí, inconstitucionalidades. Si eso no es propiamente Tchaikovsky, ¿verdad? no, entonces me llamó mucho la atención que un ministro hubiera dicho algo así. Entonces me metí al proyecto, lo empecé a leer y ya en el momento de la sesión pues estuve viéndola y me acuerdo que un amigo también se puso a verla conmigo y estábamos ahí debatiendo qué estaba pasando y ninguno de los dos estaba entendiendo realmente hasta como la mitad de la sesión que ya nos cayó el 20 de lo que estaba pasando. Lo que estaban discutiendo. Y te diste cuenta que tenías habilidad para hacer esa traducción. Sí, Sí. Cuéntame, porque citaste ahorita a una ministra de la Corte de Estados Unidos, y sí es cierto que estos personajes de la justicia mexicana merecerían mejores perfiles, ¿no? Si hablas de, no sé, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Fajard, Norma Piña, que son pues, nuestras ministras ahora, pues sí mereces saber quiénes son, cómo llegaron, y un poco decirle a muchas otras mujeres que ese va a ser un lugar que podrán ocupar, porque ya será difícil que la Corte no sea mixta. ¿Cómo te dio justamente por perfilar, por revisar su trayectoria? o sea, para empezar, me empezaron a invitar a justo a hablar de temas de derecho y feminismo. ¿En dónde te Y invitaron?
la primera que tuve así con abogadas importantes fue de la Libre y yo no daba crédito que estaba en la Libre hablando de derecho. O sea, Sí, hay que aclarar que la Libre entre abogados la vemos como ese lugar sí, también todavía arriba de cualquier otra. sí, estaba muy nerviosa y, o sea, ahora veo esa conferencia y me da pena porque estaba muy nerviosa. Y ahí fue cuando me di cuenta que, pues, en las facultades de Derecho, los libros que nos dejan, la mayoría están escritos por hombres y a la hora de mencionar 5 abogados es muy fácil, se te vienen a la mente un montón de nombres, pero cuando tienes que mencionar abogadas, es difícil mencionar a una o dos porque no están visibilizadas y no están nombradas. Entonces, desde ese momento, creo que Just para Dummies se ha dedicado mucho a eso, o sea, visibilizar abogadas y nombrarlas porque su trabajo es importante. Estabas nerviosa, pero ¿qué dijiste en ese encuentro de la Libre? Pues que precisamente no estamos, o sea, las abogadas no están lo suficientemente representadas. O sea, a lo mejor un compañero se puede identificar con Eduardo García Maínez y verlo como alguien así, wow, pero una mujer a lo mejor tenemos a Ruth Bader Ginsburg y ya no hay nadie más. Entonces, por eso se me hizo importante como empezar a visibilizarnos a nosotras como mexicanas y como abogadas. Ya nos contabas cuál fue el origen, tus apuntes de los primeros semestres de la Universidad Panamericana, y luego se empezaron a meter otros temas como la interpretación de resoluciones de la Corte, perfiles de ministras, en fin. ¿Cómo se ha ido engrosando, digamos, ese caudal de material de Just para Dummies? Pues se me va ocurriendo, o sea, a veces me pasa mucho que me gustan mucho las películas de Disney y o sea, la cultura pop en general. Entonces ya mi cabeza, o sea, piensa distinto. Entonces ya estoy viendo el sombrero, el gato en el sombrero y estoy viendo cómo firman el contrato y yo, es que puedo hablar de por qué ese contrato, o sea, para qué sirve un contrato, por qué están firmando un contrato, o sea, por qué están haciendo estas cosas o por qué es importante la paridad de género y lo explico a lo mejor con la chava de Legally Blonde o cosas así, porque siento que las cosas de la cultura popular y los memes son más fácil de aprenderlos y de recordarlos que lo que sea que haya dicho algún doctrinario. Y te metes en todas las materias, o sea, decías que ahora te tiene buen entusiasmado constitucional, te está gustando también laboral, pero luego hay cosas más áridas, ¿no? Contratos, justamente, Sí, derecho civil, mercantil, derecho agrario. Perdón que te diga, pero sí me acuerdo de pronto cosas súper áridas. Y puedes hacer un poco lo mismo, ¿no? Volverlo atractivo, traerlo a la vida cotidiana de la gente. ¿Lo estás haciendo con todas las materias o estás especializada en algunas de ellas? luego con todas las materias, pero hay materias que sí son más recurrentes Ajá. y otras no tanto porque justo no me gustan. O sea, el derecho civil no me gusta Nada. nada. O O sea, sea, por eso familiar ya lo dejaste a un lado. sí, porque no me gustó. O sea, ya a Y la el hora de derecho estudiarlo penal, no. digamos, está muy de moda en las películas, en las series, pero no te he oído hablar del derecho penal. Me gusta el derecho penal, estudiarlo y verlo. No me gustaría Ejercerlo. ejercerlo. Ahí sí me da miedo. El tema criminal. Sí, Ahora, estamos viviendo, yo sí creo, una revolución del derecho. O sea, los ministras cada vez más empeñados en que se les entienda, las sesiones son públicas, ¿no? El lenguaje, pues sí, algunos siguen conservando lenguaje y escritura de médico súper especializado, pero ya hay otros que están utilizando, otros que están utilizando los argumentos. Te está tocando ser la generación que podría democratizar el lenguaje del derecho. ¿Qué recomendación le darías, no sé, a quien redacta una sentencia, a quien redacta una resolución, para que sean resoluciones, sentencias, amparos para Domis? pues para empezar, o sea, siento que muchas veces tenemos la costumbre como de empezar a echar choro y cuando la idea principal la podemos decir en 3 renglones, nos echamos 2 páginas enteras para decir una cosa. Entonces siento que parte de democratizar el derecho es hacerlo más resumido porque la gente si no conoce el derecho, no se va a poner a leer 2 páginas para que le diga si sí o si no puede algo. Entonces creo que resumirlo y dejar de usar los tecnicismos porque es que sí sirven en los juzgados. Cuando estás hablando con otro abogado o abogada, pues sí sirven.
pero ya para hablarle a una persona de nada te sirve decirle, sí, el concepto jurídico súper acá técnico y la persona no te va a entender. Entonces, ¿para qué quieres decirle a alguien? Como diría Cicerón, en palabras de Ajá. Séneca, según San Agustín. O sea, ¿para qué complicarle a alguien el acceso a la justicia de esa manera? Pero a ver, déjame seguir esta misma lógica. Lo otro que es muy común es, te voy a citar precedentes, jurisprudencias, sentencias, y Sí, te aviento párrafos enteros. Y entonces tienes, la verdad, documentos que no es más que copy-paste de otros documentos. Y eso también lo vuelve muy farragoso. sí, y tedioso. O sea, que te pongan el artículo del Código Civil, pues, ok, gracias, pero sí, para leer el Código Civil mejor lo descargo de internet y lo leo, si me vas a copiar y pegar esas cosas. Yo creo que es, o sea, nosotros como abogados a lo mejor no lo vemos, pero darle a leer eso que estamos escribiendo a una persona que no es abogada, si lo entiende está bien hecho y si no lo entiende hay que volver a O sea, tú hacerlo. se lo darías a leer a tu mejor amiga y le dirías, si lo entiendes, esto es un buen trabajo jurídico. Sí, A tu mamá, a tu hermana. ujú. ¿Cuándo acabas la carrera? En 2024 creo, me faltan 2 años. O sea, ya tú vas a ejercer en la época post-López Obrador. Sí, ¿Qué te imaginas haciendo? Ahora déjame, ¿ahorita qué tienes? ¿20? 22. 22. O sea, imaginémonos tu vida a los 30. Y después de esta experiencia, por estos stickers formidables que también, exceso de ñoñez, alto en justicia, los derechos humanos no se debaten, se exigen, digamos, toda esta forma de acercar, como decías, desde utilizando un meme, una caricatura de Walt Disney, hasta un esfuerzo de tu lado para perfilar ministros. ¿Qué te imaginas haciendo a los 30? Ay, me gustaría mucho dar clases, o sea, y llevar Just para Dummies, o sea, las publicaciones, llevarlas a las aulas y enseñarle a, o sea, a los alumnos que el derecho sí puede ser divertido y sí puede ser accesible y sí puede ser empático, ¿En la carrera te gustaría dar clases o en preparatoria? en carrera y en prepa. Y ya si se puede, sí me gustaría ser ministra de la Suprema Corte. Pues no sé si estaré yo aquí para recibirte cuando eso ocurra, pero en cualquier caso, quien esté y te reciba, déjame adelantarte que te va a dar un gran abrazo y un enorme reconocimiento. Abril, qué lujo tenerte aquí con este esfuerzo, con esta necesidad de democratizar el derecho, porque igualarnos ante la ley implica igualarnos ante el lenguaje de la interpretación de la ley, y eso es lo que estás haciendo. Sí, Gracias por venir a nivel de calle. muchas gracias. Gracias, Abril.